qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación en el caso de que vengan nuevas pandemias y cuáles son las áreas prioritarias que tenemos que estar más preparados para poderlas afrontar. Y si esas se tienen que afrontar en de varias formas, ¿no? No solamente una forma de solucionarla, no solamente investigación que se necesita, pero también se necesita el reforzar la salud pública, el tener una infraestructura que permita responder rápidamente a una pandemia mediante la rápida movilización de todo lo que se tiene que tener para poder empezar a buscar los casos, a diagnosticarlos, a poderlos tratar cuanto antes, antes de que se disparen. O sea, es varios frentes que hay que hacer, tanto investigación como en cuestión de política sanitaria, como en cuestión de cosas legales que se necesitan solucionar para poder afrontar una pandemia más rápidamente de lo que se ha podido afrontar esta. Yo estoy casi convencido de que nos vamos a tener que poner una tercera dosis en algún momento. Y yo soy partidario de ponérsela antes de que se sea muy evidente que hay que ponerse una tercera dosis, porque claro, la cosa, lo que va a dictar el dictaminar tercera dosis o no es el número de casos que vaya habiendo según va evolucionando, según pasa el tiempo. Y el caso es cuántos casos vamos a tener que tener para poder decir, bueno, ahora con este número de casos se ve que se necesita una tercera dosis. Una tercera dosis solucionaría los casos futuros que puedan ocurrir y creo que cuanto antes podamos tenerlas sería mucho mejor. Pero vamos, en esto hay debate, ¿no? Si es verdad que hay que probar que la tercera dosis da lugar a un beneficio y que ahora en mucha gente que normal, adultos, jóvenes, que son saludables, pues quizá una tercera dosis tampoco le va a dar mucho más beneficio. No le va a prevenir en forma drástica el que tengan enfermedad severa. Pero sí es verdad que con el tiempo pues se va perdiendo inmunidad, el virus está cambiando, las medidas de mitigación se están quitando y eso va a dar lugar pues, a que vaya poco a poco subiendo el número de casos. Y yo creo que llegará un momento en que sea más evidente el tener una tercera dosis. Lo que me gustaría es que no sea cuando sea completamente evidente, sino un poco antes, para poder hacer un impacto también en el número de gente que pueda estar hospitalizada después de tener dos dosis. Los estudios de seroprevalencia y de cuánto es el nivel de anticuerpos que se tienen son estudios que pueden ayudar a ver cuándo se puede empezar a poner de una forma más generalizada una tercera dosis. Um, pero a nivel individual son muy complicados, porque, o sea, por ejemplo, a nivel individual, pues yo me miro cuántos anticuerpos tengo y mientras los tenga a este nivel, pues no necesito una tercera dosis. Cuando los tenga más bajos, necesito una tercera dosis. O sea, a nivel individual eso es prácticamente muy difícil de implementar. Necesitaría mucho dinero, necesitarían tener test de anticuerpos cuantitativos que estén validados para estar seguros de que la dosis que tiene una persona es la dosis que se sabe que está más o menos correlacionada con protección. Entonces, esos son más complicados. Ahora, eso sí, pueden ayudar a nivel general, decir, bueno, en la población en general se puede recomendar una tercera dosis porque está viendo que los niveles de cuerpo están bajando y que están subiendo el número de casos y el número de hospitalizaciones en estos grupos determinados. Vamos a ver seguramente una subida este invierno de casos, porque todavía los niños no están vacunados, aunque espero que estén vacunados dentro de poco, ya que se ha aprobado aquí ya la vacuna de RNA para los niños de 5 a 11 años. Pero ahora mismo la mayor parte de los casos van a ocurrir en niños, que son los que no están vacunados, y esos son los que van a van a movilizar el virus, ¿no? Entonces, eso va a dar lugar a también un aumento en el número de casos, ya no tenemos tantas restricciones, y vamos a ver cuánto aumenta el número de casos, si aumenta de un modo que es un poco más peligroso o no. Y según cuánto aumente es cuando se va a ver si una tercera dosis va a ser recomendada para casi todo el mundo o no. Disminuirá de nuevo cuando se vacunen los niños.
Entonces veremos también ese bajón en cuanto se vacunen los niños, pero ya veremos cuántos casos quedan y cuándo se recomienda una tercera dosis para la mayor parte de la gente. Hasta ahora no se ha cambiado la cepa vacunal porque a pesar de que la Delta, que es la más predominante, es un poco distinta antigénicamente, sin embargo, más o menos con niveles de cuerpos altos, funciona bastante bien la eficacia de la vacuna, de las vacunas, también contra la cepa delta. Yo creo que lo que se necesita es dinero, ¿no? Dinero y no tanto liberación de patentes, no tanto el intentar que lleguen las vacunas a los países, porque también las tienen que poner en las personas y no es tan fácil logísticamente ponerlas. Yo creo que lo que se necesita es un buen plan que incluya todos los aspectos determinados. Es una de las cosas, igual que uno de los fallos que ha habido en esta pandemia es que no estábamos preparados, y entonces una vez que viene es muy difícil solucionar ese fallo porque no estábamos preparados. ¿Cómo lo solucionas una vez que empieza? No, eso se tenía que haber solucionado antes. Igual que ha pasado, eso lo mismo ocurre con el acceso a vacunas. Ya se sabía cuando empezaron los estudios de fase 1 qué tipos de vacunas estaban llegando hacia adelante, cuánta capacidad había de producción de estas vacunas, cómo se necesitaban administrar estas vacunas y que seguramente llegarían, si todo va bien, a ser aprobadas cuándo. O sea, más o menos se podía predecir, si todo iba bien, eso en abril, mayo del 2020. Pero no se ha empezado a hablar de la distribución de vacunas hasta que se han empezado a distribuir las vacunas. Y eso es muy tarde, ¿no? Eso se tenía que haber planeado antes. Para eso se necesita una cooperación internacional. Eso es bastante complicado. Yo suelo decir, esto me lo preguntan muchas veces, me lo preguntáis vosotros, pero el problema de los países en vías de desarrollo no es simplemente acceso a una vacuna durante los momentos de pandemia. No existen suficientes vacunaciones de sarampión en África. Hay niños que se mueren de sarampión en África. Hay muchos niños que se mueren de malaria que podrían ser evitados si hubiese unas mejores medidas de prevención. No existe una vacuna contra malaria, pero si hubiera mejores medidas de prevención, de control de mosquitos, de poder evitar el ser picado por mosquitos, habría menos niños que mueren de malaria. Hay mucha desnutrición, hay mucha gente que se muere de hambre. O sea, son muchos problemas los que tenemos en los países en vías de desarrollo y solo a través de una cooperación internacional se puede intentar sacar hacia adelante. No es únicamente el salir de esta pandemia, es salir del ciclo que tienen económico del cual no son capaces de salir. Hay mucha gente todavía que se muere del SIDA. O sea, es muchos problemas los que hay en los países en vías de desarrollo, tanto de enfermedades infecciosas como simplemente de salud pública, y que solo la única forma de solucionarlo es mediante una cooperación internacional que no existe porque los países en los países desarrollados que tendrían la capacidad de unirse e intentar solucionar esto no se unen, ¿no? Por motivos de, bueno, políticos, ¿no? Si China es China, Rusia es Rusia, Estados Unidos es Estados Unidos, y Europa es Europa, y dentro de Europa hay muchas discrepancias también, ¿no? Pues ese es el problema que hay. El ver que en tu propio país la cobertura vacunal es tan grande como la que hay, pues llena de orgullo, sobre todo de la confianza que tiene la persona normal en la ciencia y en el mensaje recibido con una base científica, ¿no? No solo es cuestión de transmitirlo bien, es también cuestión de aceptarlo, porque claro, la persona normal no entiende muy bien cómo funcionan estas vacunas, ¿no? No está claro, a no ser que... Y eso necesita tener confianza en que los datos son fiables, en que se sabe lo suficiente sobre estas vacunas para saber que da lugar a un beneficio en lugar de ponerte en más riesgo si te pones la vacuna. Y es esa confianza en la ciencia, que quizás sea también a nivel de educación, ¿no? Porque todo comienza al principio con la educación, de que es, sí, una vez que ya tienes 20 años, 25 años, si no estás convencido de que las vacunas es algo bueno para la salud, pues entonces es muy difícil volvernos a convencer, ¿no? Y bueno, pues eso no sé exactamente a qué es debido.
pero desde luego me llena de orgullo y sobre todo la confianza que tienen los españoles en la ciencia. Yo creo que es cuestión de dar un mensaje uniforme dentro de las distintas comunidades, usar personas que transmiten el mensaje, tengan confianza dentro de las distintas comunidades que hay, los líderes de distintas comunidades, no solo los líderes políticos, sino distintas comunidades siguen a distintas personas, son las que tienen que transmitir el mensaje, un mensaje claro, un mensaje que no tiene por qué ser grandioso, ¿no? O sea, no decir cosas que no son lo que son, sino transmitir el mensaje de un modo claro, de decir, sí, las vacunas pueden dar lugar a efectos adversos, estos son los efectos adversos que pueden ocurrir, esta es la proporción en la que ocurren, pero si no se usan, esta es lo que te puede pasar y esta es la probabilidad de que te pase lo que te puede pasar si no te vacunas. Y no solo eso, sino que ayudan también a volver a una normalidad de trabajo y económica que es necesaria también, ¿no? Es eso, el transmitir un mensaje claro a nivel de distintas comunidades y basado en datos, no basado en deseos o extrapolaciones que no existan. Y luego educación, educación también desde el principio. Eso creo que también es muy importante. Si el que la gente sepa, la mayoría, de que las vacunas es algo beneficioso y hayan recibido ese mensaje desde que son niños, ¿no? Es el primero que existe que es oral, ¿no? Entonces eso es son muy buenas noticias. Me imagino que como con todos se necesitarán más. Siempre los medicamentos pueden dar lugar más fácilmente a efectos adversos secundarios que las vacunas, de tal modo que la forma al final y luego también pueden dar lugar a resistencia, eso no lo sabemos, ¿no? La forma normal que se han tenido de lograr controlar virus mediante medicamentos es al final mediante un cóctel de medicamentos que hace que sea más difícil el desarrollar resistencia y que se usan un cóctel de medicamentos tienen cuantos menos efectos adversos posibles, ¿no? Y además al hacerlo en cóctel normalmente puedes reducir la dosis de cada uno de tal modo que los efectos adversos te pueden bajar también. Entonces, este es el principio de antivirales. Me imagino que veremos más, esperemos que vean más y que empiezan a usarse también en el futuro en combinación.